La cigüeña y las grullas. Fábula comentada. Dice así: una bandada de grullas que pasaba volando por encima del bosque descubrió una cigüeña solitaria en lo alto de un árbol. Estamos hablando aquí de un grupo de aves que está volando cuando encuentra a un ave de otra clase que estaba solita. «Ven con nosotras», le dijeron al pasar. «Vamos a un campo de trigo donde podrás comer todo lo que quieras». Entonces el grupo la anima a venir con ellas, porque según ellas se van a comer un banquete en un campo que está por allí. ¿Qué harían ustedes? ¿Irían con las grullas? Hacía días que la cigüeña no probaba bocado, así que no se lo pensó dos veces y echó a volar con las grullas. Bueno, la cigüeña necesitaba comida y obviamente vio una oportunidad porque dijo, voy a poder comer si voy con ellas. Y sin pensárselo dos veces se fue volando. La bandada, es decir, el grupo de aves, llegó enseguida al trigal. Es un campo de trigo. Ojo, que los campos de trigo son campos donde se cultiva el trigo, es decir, tiene que haber personas que cuiden de ese campo. Ese campo tiene que tener un dueño. No es que el trigo aparezca de la nada en la naturaleza. Es un campo que está siendo cultivado por gente. Y bueno, llegaron allí y la cigüeña comenzó a pasearse por entre las espigas, decidida a comerse las más doradas, es decir, ya ella estaba lista para comer. Pero antes de que pudiera picotear un solo grano, el granjero se acercó con sigilo y atrapó a toda la bandada con una pesada red. Ojo, llegó el granjero. ¿Quién es el granjero? El dueño de ese campo. ¿Y qué hizo? Atrapó a todas. Atrapó a la cigüeña, que era una, y a las grullas, que eran el grupo principal. Y entonces la cigüeña le dijo, señor, a mí déjame marchar porque no pertenezco a la bandada. ¿Qué le dijo? Yo no soy de ese grupo, señor. Déjeme ir. Yo soy una cigüeña, no una grulla. Y sabes que las cigüeñas limpiamos los campos de culebras y víboras. Es decir, en realidad, las cigüeñas sí tienen una utilidad en los campos. Limpian los campos de culebras y víboras porque se las comen. ¿Y qué le dijo el granjero? Puede que tú no seas una grulla, pero el caso es que te he encontrado en compañía de ladrones. Dime con quién andas y te diré quién eres, como ella estaba acompañando a las grullas, que sí se robaban los granos de trigo, que sí van en grupo y destruyen lo que los granjeros hacen con tanto esfuerzo. Como ella estaba dentro del grupo, va a recibir el mismo castigo que las demás. ¿Y cuál es la enseñanza? Quien se junta con los malos tiene un final desgraciado. Importante, interesante. Si tú te juntas con buenas personas, vas a poder salir adelante con esas personas. Pero si te juntas con malas personas, si tienes malas compañías que hacen cosas que no se deben hacer, tu final va a ser desgraciado, porque tarde o temprano, por necesidad o por lo que sea, vas a terminar haciendo lo que ellos hacen. Tal vez por descuido, tal vez porque ya te acostumbraste a ver lo que hacen y ya no te parece tan malo, pero de una u otra manera vas a terminar haciéndolo. Y entonces las consecuencias de esos actos también van a ser para ti. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Que no te juntes con malas compañías, para que no te pasen cosas malas y puedas vivir tranquilo. Y ese es el comentario de esta fábula de Esopo. Les dejo un gran abrazo y nos vemos pronto en otro video.